colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Dos cosas hay en la vida que nadie debe aguantar: la gente que pisa a algunos y los que se dejan pisar. Somos Argentina, vanguardia latina, tierra de ciencia, nación más conciencia. Y hoy necesitamos más pediatría, necesitamos genetistas, más empatía, necesitamos genetistas, acceso a las terapias, mesa interministerial, un ministerio que entienda, un ministerio que escuche, cambios de currícula, las universitarias, medicina de precisión, el movimiento de pacientes, Movimiento Internacional de Pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. a la payara se informa que no podemos claudicar. Entiendan que Hola, ¿cómo estamos? Hoy es viernes 28 de abril. Acá Flor Braga Menéndez, estamos en la Asamblea Latinoamericana de Salud, en los comandos y controles Martín Loza. Muchas gracias, Martín, por estar allí. Hoy tenemos un programa muy interesante. Les cuento para empezar, estábamos debiendo, pero lo voy a dejar para más tarde, la resolución del acertijo de la última vez, que se los voy a pasar en un ratito. Pero, y viene así con tonada medio cordobesa a propósito. Les cuento que tenemos hoy acá en el estudio una invitada que quiero muchísimo, la señora Carlina Paternoste. Hola, Carlina. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien, muy bien, feliz de estar Gracias. acá con usted. Gracias por darnos este espacio. Compartiendo el aire con Ay, nuestras sí. voces hermosas. Bueno, les cuento por qué está Carlina aquí. Porque hoy, 28 de abril, es el Día Mundial de los Pacientes sin Diagnóstico. Y atenti a esto, muchas veces creemos que solamente es paciente el que tiene algo, un algo reconocido, un algo con nombre y apellido, con chapa. Esto es una enfermedad seria, esto es una enfermedad reconocida por todos. Pero no es así la cosa. Paciente es aquel que está con una malestar, una dolencia, una situación que el cuerpo le propone, que lo sorprende, que lo puede asustar, que le puede dar mucho miedo, de hecho. Aún aunque nadie nos diga qué cosa es lo que estamos viviendo. Y entonces Carlina nos va a contar sobre su experiencia, porque nosotros la conocimos en Alapa, cuando ella vino como mamá de Ramiro sin diagnóstico. Ramiro sin diagnóstico. Carlina, contanos un poco. Bueno, Flor, gracias por este espacio y vamos a contar la historia de lo que fue entrar a Alapa y lo que nos fue pasando a Rami y a mí. Rami estuvo 8 años sin diagnóstico, con síntomas. Era una cantidad de síntomas que no tenían ni nombre ni apellido, por lo tanto su historia clínica ni siquiera era relevante. Porque ¿Cuándo fue la primera vez que vos sentiste a mi hijo le pasa algo? En el 2014. ¿Qué fue lo que sentiste? Y fue gracias a que estudié medicina y sabía que había un valor que no tenía que estar, que era la proteinuria, proteínas en orina. Sí. A mí me habían enseñado que eso no estaba bien, Sí. que ese valor tenía que ser 0. Entonces empezamos la odisea cuando los médicos empezaron a decir, no, esto es normal para una fiebre, la fiebre provoca proteinuria, bla, bla, bla. Pero ese instinto de madre, eso que nos dice que algo no está bien, hizo que siguiéramos en la búsqueda. No se iba la proteinuria y llegamos después de 5 años al punto de quedar en el embudo atrapados, de que solo nos faltaba, hasta biopsia habíamos hecho, solo nos faltaba ¿Biopsia de qué? biopsia de riñón, Ujú. porque el síntoma arrancó por los riñones. Claro. Y esto es muy importante para los que están del otro lado escuchándonos. El síntoma puede arrancar en un órgano, pero puede ser que ese órgano no sea el causante de la enfermedad. Entonces, cuando vos vas a los profesionales, al especialista, el especialista ve solo el órgano que está manifestándose.
Y Perdón, eso, que eso es algo de la vieja medicina, cuando no Exacto. se pensaba en las sindrómicas, por ejemplo. Está ese texto maravilloso de Marigori que es del 1700, que dice: el síntoma es el grito del órgano doliente, que ayer lo citábamos en la facultad, y que no necesariamente es así. El síntoma puede estar lejos del órgano. exacta, y eso fue lo que pasó. Entonces, entramos a APA y nos dimos cuenta que el síntoma estaba lejos del órgano, porque nos empezamos a empoderar como pacientes, a estudiar, a que nos enseñes, a que Caro nos enseñe, y eso hizo que pudiéramos conectar con la red virtuosa que se fue armando después y encontráramos que Rami no tenía la enfermedad en el órgano, en el riñón. No era una enfermedad del riñón. No. Y todos sospechaban y los paneles se dirigían al riñón y demás. ¿Cuánto tiempo pasó hasta que llegaron a saberlo? 8 años. Wow. 8 con años una mamá de que había pérdida. estudiado medicina. Exacto. Ujú. Y rompiendo todo y tirando todas las paredes posibles. Y con la angustia que eso significa, y la angustia familiar de no saber si es algo psicosomático, si no es uno el que está del tomate. Exacto. Mm. Nos habíamos divorciado con el papá de Ramiro, todos apuntaban a la angustia y a que estaba somatizando algo y a que, bueno, podía ser. Y yo sabía que no. Y cuando entré a la APA nos llenaron de certezas de que eso no era así. Sí. Entonces nos dieron acceso al último eslabón, al examen genético. Porque cuando no hay respuestas, y esto es para el que está del otro lado escuchando, cuando pasan más de 2 años sin una respuesta, el médico tiene que sospechar que hay algo genético. Totalmente. Tiene que sospecharlo. Nunca lo dijimos así como lo acabas de decir. Está buenísimo armarse como un límite. Exacto. 2 años sin diagnóstico, ya basta. Ya basta. Vayamos a ver si pasa por otro lado, si esto se puede secuenciar, claro. Exacto. Claro. Entonces, en este aprendizaje, yo fui modelizando situaciones. Claro. Una de ellas es esta: 2 años sin respuesta, pasaste por metabólicos, pasaste por neurólogos, por especialistas y demás, y no diste con el clínico o el pediatra, que es el que tiene que manejar el caso, Tal cual. ¿correcto? Sí. Anda a ver un genetista. Ese es otro embudo que nosotros tenemos también. Entonces, lo que hiciste ¿Hay vos... médicos genetistas en la Argentina Hay muy suficientes? pocos. ¿Sabés cuántos hay? En total. 160, de los cuales no están los 160 activos, porque la genética vuelve a tomar vuelo en estos años. Ujú. ¿Por qué? Porque se empiezan a iniciar las terapias génicas y la Claro. investigación médica hacia CRISPR-Cas9 y la tijera genética y la edición de genes. Pero hace unos 20 años, que yo fue cuando ingresé a estudiar medicina, que quería ser médica genetista, era mi propósito de vida, te decían: no, genetista, ¿para qué? O sea, Claro. no había que hacer más que asesorar a una familia sobre alguna enfermedad ya dada y nada más que hacer. Claro. Y ahora eso se dio vuelta, hay mucho que hacer. Claro que sí. Entonces, lo que nosotros hicimos desde ALAPA con este grupo de pacientes sin diagnóstico... Para que esto yo no lo conté. Carlina es la fundadora del grupo de pacientes sin diagnóstico. Fue la primera que dijo, bueno, porque nosotros cuando tenemos un paciente de una patología le preguntamos si está en condiciones de ser mamá de otras y ver la posibilidad de cobijar y de ponerse al hombro a una cantidad de gente que tiene lo mismo que uno tiene. Con el caso de los sin diagnóstico, nosotros recibíamos gente sin diagnóstico, pero nunca los habíamos asesorado masivamente, cobijado, abrazado. No había un espacio de alojamiento. La primer persona que trabaja en relación a alojar al sin diagnóstico fue Carlina. Ujú. Y eso fue para mí un honor, pero además, viste cuando te estalla la cabeza de aprendizaje, porque había muchas cosas que yo después de 8 años había recorrido. A ver, lo que está en los libros está en los libros, y lo que realmente vale en la vida es la experiencia, lo que vos pasaste por tu cuerpo. Claro que sí. Entonces, esa experiencia lo que me había dado era este modelo que yo fui construyendo en la cabeza, en el que decía: pará, hay una alerta, más de 2 años sin diagnóstico, tenés que pensar en algo poco frecuente.
Totalmente. Tenés que pensar en genética. ¿Por Además qué? hay riesgo, la gente se puede Exacto. morir si sigue esperando. Exacto, Sí, exacto. Y hay muchas cosas para hacer además. Claro que sí. Porque el examen genético lo que hace es no solo indicarte si tenés una enfermedad genética, qué enfermedad tenés, sino prevenirte de otras que no estaban en la vista. Claro. Porque lo que nos dimos cuenta es que cuando leemos los exomas y los exámenes genéticos, es que el paciente con una enfermedad poco frecuente muchas veces tiene más de un gen mutado. Yo que una ni vez siquiera había leído, visto. Tal cual. Y una vez yo había visto un material muy interesante que proponía, ¿será que una persona puede ser más propensa a tener mutaciones que otra? O sea, ¿existe además una mutación que tenga que ver con alentar las mutaciones? Esa es una gran pregunta que yo tengo, que quiero en algún momento dado dilucidar. Sí. Porque hemos visto esto, que hay Sí. familias donde aparece de todo, donde hay Sí. un florecimiento de la posibilidad. Es la patología florida, como Claro, le dicen sí, los pero en vez de la patología médicos, florida pero no. es el genotipo más variopinto. Sí. Y en ese camino, Flor, nos dimos cuenta que había que armar posta un equipo inter y transdisciplinario, pero no en discurso, ¿sí? Que los actores tenían que ser los médicos públicos, privados, los pacientes con recursos, los pacientes sin recursos, porque hay de todo. O sea, no es que el acceso esté impedido para aquel que no tiene obra social o prepaga. El acceso está impedido para todos hoy al Para diagnóstico todos. genético. Totalmente. Entonces, ahí empezamos a trabajar con herramientas y nos dábamos cuenta que, ¡pum!, nos parábamos siempre en el mismo lugar. De hecho, el acceso está frenado en el momento que el médico no sabe que puede prescribir estudios genéticos que pueden ayudarlo a diagnosticar, porque aparte le tienen bastante miedo a los médicos en Eso te general iba a decir. a un informe que no van a saber informar. Eso te iba a decir. Dos cosas que vimos que les pasan a los genetistas. Una, tienen un poco de temor a la prescripción de exoma o paneles genéticos, porque muchas veces de las obras sociales o prepagas los expulsan o los retan, por sí. decirlo suavecito. Suavemente. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, ahí ya hay una traba porque el médico está un poco atado de manos y temeroso, con razón, de lo que pueda pasarle. Pero cuando nos encontramos con los médicos que rompen barreras y te prescriben, nos vamos a auditoría. Y auditoría te dice que no, y tenés que hacer un amparo. Y ahí empieza toda la doble odisea diagnóstica que vivimos los pacientes sin diagnóstico, porque ese papelito, y yo lo vivo cuando le damos el diagnóstico a los pacientes, es todo, y es todo ese papelito que es un informe de 4 hojas en el cual se te pregunta por consentimiento informado si querés enterarte hasta de las cosas que no sospechás. Claro, pues eventualmente podría haber algo que vos ni imaginabas que se devela en ese informe genético. Exactamente, que para mí fue una sorpresa. Yo acompaño a algunos pacientes que me piden que ingrese a la consulta con ellos cuando están solos. La alegría en la cara de esos pacientes, por más terrible diagnóstico que les esté dando, no tiene nombre, ni precio, ni lugar, ni nada. Salir y el de la agradecimiento. Salir del estado de fantasma. Exactamente. Claro. Y mirá que hemos informado cosas graves, terribles, serias, inclusive sin tratamiento. Uh-huh. Pero el paciente salió de la incertidumbre. Sí. El paciente se alivia, respira, te abraza, llora, se ríe. Nunca dejas de tener relación con ese paciente. Tal cual. Nunca. Entonces, y lo que entendí es que no termina ahí empieza. Porque mi cabeza de mamá me decía, bueno, termina cuando me den el diagnóstico. No, empieza. Y yo hoy te puedo decir que aún con diagnóstico, Rami, seguimos siendo pacientes sin diagnóstico. Y me lo hizo dar cuenta ayer Caro, cuando dijo que, porque las enfermedades inmunes no son un órgano, no afectan un órgano. Mirá que aclaro, ayer Carolina Oliveto, habló en una maravillosa realmente propuesta que fueron las jornadas de enfermedades reumáticas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde el grupo de reumáticas de Alapa convocó a gente valiosísima para hablar sobre enfermedades autoinmunes
y reumatológicas en la infancia y la adolescencia. Y lo que Carolina dijo fue, las enfermedades que atacan al sistema inmunológico no atacan un órgano, es la totalidad del soma, la totalidad del cuerpo que está involucrado, y entonces es muy difícil saber, bueno, no te quiero cortar, pero lo que quiero decir es que se está refiriendo a eso, a Carolina Oliveto ayer en la Facu. Perdón, Carly. Exacto. Y ayer hice también un clic en ese momento. ¿Qué fue lo que dijo Caro que te pegó? Eso, que seguimos siendo sin diagnóstico, por más que tengamos el diagnóstico, porque nadie nos da una respuesta todavía. Porque en inmunología, porque no es una autoinmune, es una enfermedad del sistema inmune. Claro. No hay respuestas. Y o sea, hoy vos sabés que tu hijo tiene una enfermedad en el sistema inmune. Exactamente, tiene dañada la primer defensa del organismo, ¿sí? Es lo que se llama una inmunodeficiencia primaria. Exactamente. Sí. Pero no tenemos más respuestas que esas. Sabemos qué cosas, qué pautas de atención tenemos que tener, pero también sabemos que hay 18 ensayos clínicos. Entonces yo me siento dando camino a otros pacientes y sin embargo no encontrando el camino para nosotros. Por eso digo que más allá del diagnóstico, el acompañamiento, que fíjate que no me lo hago yo, ni a Ramiro ni a mí, porque no encontramos el acompañamiento y las soluciones que pude dar a otros pacientes, hacen que nosotros nos sigamos sintiendo sin diagnóstico. Y digo nosotros porque el paciente pediátrico, bueno, Rami ya está estudiando medicina, ya no es tan pediátrico, pero el niño y la mamá es una entidad. Son nuestros bebés, che. Sí, claro, claro. Entonces, ese darse cuenta también de, bueno, activemos, porque... Vos sabés que me haces acordar a otra cita que ayer flotó en el aire de la UBA, que a mí me gusta muchísimo, que es una cita de Isaac Asimov, que dice que el conocimiento científico se comporta como un fractal, que cuando uno descubre algo y siente que, bueno, que acaba de descubrir ese algo y entonces bajó la complejidad, en ese punto reaparece, rearmada la complejidad, es una nueva complejidad, pero no se agota nunca la complejidad. Ahí está. Es un fractal permanente. El lugar del diagnóstico es lo mismo. Por eso cuando un médico dice, ya está, ya tiene el diagnóstico, yo ya le dije lo que tiene, eso es poco científico, señores. Sí, claro, señores. Hay que seguir indagando, porque en la medida en que seguimos indagando vamos descubriendo desde comportamientos distintos. O sea, la medicina de precisión tiene esa maravilla que es haber llegado al campo de la ciencia de manera absoluta a sobreimprimirse sobre el cuerpo de la acción médica. Exacto. Entonces, de golpe tenés que la medicina de precisión es médicos trabajando como científicos, pensando en la complejidad infinita del paciente que tienen delante, ¿no? Exacto. El acertijo, el don de investigar. Sí. Y eso yo lo encontré en un doctor y lo quiero mencionar. Por favor. A que adivinó quién es. Sí. A que es con P el nombre y con Y el apellido. Yes, very young. Es el doctor Pablo Young. Sí, un genio. Que actualmente es el director del Centro de Enfermedades Poco Frecuentes del Hospital Británico, pero no lo era y siempre tuvo un don de investigador y de detective, porque ese es el don detectivesco del médico. Sí. Y él también nos agarró de la mano y nos llevó a... No, esto no es, Carolina, quedan tranquila, porque y si no lo investigo, o sea, si no, el don de médico de decir, no lo sé, pero voy a investigarlo. Eso es lo que nos falta a muchos pacientes. Totalmente. La baja del rol del erudito, la baja del podio de ese paciente y cómo se logran cosas cuando los pacientes trabajamos junto con los médicos. Totalmente. Los logros son totalmente distintos. Lo transdisciplinario que hicimos con Pablo, con vos, con Caro, vamos a nombrar Pablo Young, Florencia Braga Menéndez, Carolina Oliveto, el doctor Sebastián Menazzi, que es del sistema público, la doctora Redal, es como muchas personas que dijimos, bueno, tenemos que ir hacia un norte, y no importa si estás en el sistema público o privado, y nos vamos pasando pacientes, y si está en el sistema privado y no puede pagar, y Pablo habla con Sebastián, y van, entonces encontramos un círculo que está funcionando, que desde mi cabeza corporativa son los modelos, en el que se va
haciendo una cadena virtuosa para llegar al diagnóstico, pero no acabar en el diagnóstico, no terminar ahí, sino poder seguir de la mano del paciente, porque eso es lo que, Clarísimo. entre comillas, cura. Clarísimo, es clarísimo lo que estás diciendo. Yo me acuerdo cuando hablamos con la doctora Domenica Taruccio, Sí. genia, líder de la historia de las enfermedades poco frecuentes en Europa. Ella ha armado la Undiagnosed International, que es la organización de los pacientes sin diagnóstico, y creo que tiene como nadie claro que es un trabajo puntual el que hay que hacer. Y yo me acuerdo que a partir de haber hablado con ese espacio institucional, que es el mundo del paciente sin diagnóstico, llegamos algún día al dato de que en España el paciente sin diagnóstico ocupaba el 70% del campo de las enfermedades poco frecuentes. Quiere decir que en España solamente ese mundo que conocemos de las enfermedades poco frecuentes, que España aparte tiene un súper desarrollo, es nada más que el 30%. El otro 70% ni siquiera sabe que tiene una patología de baja prevalencia. En aquel momento calculamos que probablemente en América Latina, sin tener datos, estemos hablando de más del 80% de las personas sin diagnóstico, porque es muy poquitito la cantidad que conocemos de cada uno de los grupos. ¿Vos cómo nos ves respecto al diagnóstico? La Argentina versus resto del mundo. Estoy hablando países del primer mundo y países de Latinoamérica. Sí. Desde tu experiencia trabajando alrededor del sin diagnóstico, ¿cómo ves nuestro país? Nuestro país con respecto al diagnóstico genético está complicado si no hay alguien que financie ese diagnóstico. Porque en esta investigación que fuimos haciendo nos dimos cuenta que los paneles genéticos quedaban cortos, ¿sí? Para que vos te des una idea, un panel genético está alrededor de los entre 55.000 y 100.000 pesos. Un panel, es decir, es un estudio que va acotado hacia un órgano o sistema. O sea, por ejemplo, yo que tengo a mi hijo con enfermedad de Stargardt, que es una enfermedad de la retina, si quiero saber exactamente qué enfermedad de la retina tiene mi hijo, le hago una secuenciación de un panel de retina, que son alrededor de 300 patologías, a veces pueden ser menos, hay paneles más baratos que son de menos, ponele de 100 patologías. Exacto. Esto es lo que está diciendo Carlina, yo traduzco, dale. Exacto. Sí. Entonces lo que pasa es que cuando te encontrás con el especialista, lo que hace es mandar ese panel de genes que apuntan a ese órgano que parece que es el enfermo, Sí. pero puede que no lo sea. Entonces lo que nos fuimos dando cuenta... Puede ser una enfermedad que sea una es- manifestación secundaria de un problema más grave que tiene origen en otros órganos o en Exacto. otro sistema. Exacto, Sí. como pasó con Rami, que estudiábamos el riñón, biopsias, paneles genéticos y demás, pero que cuando abrimos el panorama y dijimos, bueno, hacemos un estudio integral de su ADN, que se llama exoma, que mira las partes codificantes que codifican para las proteínas que le dan funcionamiento a todo el organismo, es decir, te están mirando la parte funcional del ADN, todo. Ahí salió el resultado, Claro. que no tenía nada que ver con el riñón, que no tenía nada Si hubieras que ver hecho con... un panel de riñón no te iba a dar hicimos, nada. de hecho, y nos dio negativo. Claro. Entonces ahí es donde dirigimos la búsqueda, ¿no? El exoma, que es el estudio integral que nos da más respuestas y que nos permite inclusive combinarlo con nuevas técnicas como la farmacogenética, como la nutrigenómica. ¿Qué pasa con la farmacogenética? Ayer hablaba con las doctoras de la Facultad de Bioquímica y me decían, eso tenemos que hacer cuando hablábamos de biológicos y biosimilares. ¿Por qué a un paciente un medicamento le hace un efecto y a otro? Por su predisposición genética, seguramente. ¿Sí? ¿Por qué la carbamazepina, que es un medicamento muy genérico para la epilepsia y otras patologías, en chicos da efecto y en otros no? Y es básicamente por cómo uno está compuesto. Por eso, desde el conocimiento y desde los pacientes sin diagnóstico, lo que puedo decir es esto. Tenemos que luchar por la medicina personalizada. Sí, si no es de precisión no sirve. No. No. O hablamos en términos del siglo pasado o nos Exacto. ponemos a hablar de medicina de precisión. Exacto. Claramente, sí. Y te hago una consulta. Vos decís que el punto crucial acá es la financiación de los estudios, de Sí. los estudios diagnósticos. ¿Cómo viene en ese sentido Latinoamérica en general? ¿Cómo lo ves? Muy mal.
la financiación de los estudios se da por personas con buenas voluntades, como me pasó en mi experiencia. Sí, con contacto, con guita sí, o chau. Sí. O con un Y laboratorio con el que lo pague, laboratorio porque tiene una droga. que tiene la droga para Claro. esa enfermedad. Entonces, cuando hay una sospecha de una enfermedad que tiene tratamiento, el laboratorio financia ese estudio genético. Pero eso es agotable, Claro. porque seguimos dando vueltas sobre los que no tenemos una sospecha certera, que son el Claro. 80%. Claro. Bajémoslo, el 50%. Lo que quieras, tal cual. Bajémoslo. Entonces, hay, además de Doménica, de UDNI, and Diagnosis Network International, también trabajamos con Villehanden Foundation, Suecia, el NCD Roth, que perdió 2 hijos sin diagnóstico. Y vos me dirás que son realidades totalmente distintas. Son realidades económicas y políticas distintas, pero en materia de salud no lo son tanto, porque tampoco tienen el acceso tan asegurado al diagnóstico genético. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo, si vos querés, porque hay mucho más financiamiento privado. Claro. Hay mucha más gente millonaria que aporta a la causa. Pero claramente el problema de la medicina de precisión y el cambio de paradigma ha sido la medicina posgenómica. Está cambiando también el eje de corte en relación al acceso a la salud, porque hoy en el primer mundo están rejugados con mucho Sí. problema en relación al acceso a la terapia génica, a los diagnósticos y a toda la medicina de precisión. Exacto. O sea, estamos en una situación donde el salto cualitativo que ha dado la medicina de precisión está repreguntando respecto del derecho a la salud a todos los países del mundo. Absolutamente. No se cumple con el derecho a la salud en ningún lugar del mundo, vamos a decir la verdad, en relación a el principio de todo esto era cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en alrededor de 1945, es que empiezan todas las grandes cartas de derechos humanos, derecho a la salud para Exacto. todos, una salud equitativa, y sabemos que eso era una medicina pregenómica. Ujú. Había una posibilidad de pensar en una medicina para todos. Hoy hablemos claro porque la cosa no está sucediendo así. Y a mí me enoja mucho cuando hay una velada actitud, una hipócrita, realmente hipócrita actitud política de decir que nosotros los pacientes que estamos por la medicina de precisión somos socios de las farmas, porque la verdad es que somos rehenes, estamos ahí agarraditos. Porque obvio que si alguien viene de una farma y te va a pagar el diagnóstico para que tu hijo sepa qué corno tiene, lo vas a aceptar. Por supuesto. Si no podés pagarlo. En todo caso, ¿quién falta ahí para ayudarnos? Son los estados. Sí. Los estados no actualizan sus currículas de trabajo en relación a salud. Los estados siguen hablando de política sanitaria del siglo XX y no entienden que la política sanitaria del siglo XXI no es un ministerio de salud escindido del Ministerio de Ciencia y Técnica. El Ministerio de Salud no trabaja como debería, imbrincado en serio, comprometido en serio con el Ministerio de Ciencia. Sentimos que es mucho más inteligente a la hora de hablar el Ministerio de Ciencia que el Ministerio de Salud. Definitivamente. Entonces tenemos que pensar en cómo hacemos para mirar a la cara este problema, que es la gente no accede a los beneficios que la ciencia hoy puso al alcance de la salud. Y esto sucede en Suecia y en la Argentina. Exacto. Por lo que vos estás diciendo, infiero, en realidad también por mi propia experiencia, que la Argentina está mucho mejor que otros países de Latinoamérica, Sin dudarlo. sin dudarlo, pero que así todo tenemos un gap importante. Es una que brecha saldar. evolutiva, Flor. Total. Como que pasamos de voy a nombrar una marca, de la Commodore 64 que nosotros usábamos, Sí, al teléfono que todos queremos hoy, sí, en un día. claro. Ese es el salto evolutivo que falta. Exacto. Y tiene que ser una respuesta de minutos, porque no es el futuro en el futuro. No. No, el futuro está acá, el futuro está en Europa, que están más complicados que nosotros porque lo tienen a mano, Claro, y porque todo hay el mundo ya lo medicamentos conoce, que lo ya reclaman. salieron Claro. y lo tienen a mano y tampoco tienen acceso. Claro, el medicamento está aprobado en el país, pero no pueden pagarlo. Vos fíjate una cosa, es tremendo en realidad, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de que queremos que los medicamentos bajen de precio, porque seguro que queremos, nos parece una aberración que los medicamentos cuesten millones de dólares y que la gente si no los reciba se muere. Pero al mismo tiempo,
tenemos que decir que si vamos a estar dando batalla para que el medicamento sea accesible, tenemos que producir ciencia. Y la verdad es que hay dos niveles de problemática. En un nivel de problemática, todos los poderes ejecutivos, del signo político que sean, del signo partidario que sean, atrasan. Porque no tenemos a nadie que pueda plantear un sanitarismo que esté mirando a la cara esta situación, que es que hoy hay 5.000 terapias génicas en ensayos que van a salir pronto al mercado, que la gente va a reclamar y que ni judicializando va a haber forma de que la reciban, porque los estados tienen un límite de capital. Entonces, ahí hay una situación real, por un lado. Y por otro, o sea, por un lado podemos decir, todos atrasan. Por otro lado, políticamente, si los países se empobrecen, se endeudan, ahí sí podemos hablar claramente de un sesgo de tipo partidario o ideológico muy diferente. Países endeudados y empobrecidos no pueden tener medicina de precisión. O sea, si queremos tener una medicina moderna, por decirlo de alguna manera, actualizada, vinculada a la ciencia, tenemos que pensar en que las economías de los países sean saludables, y ahí sí va a impactar enormemente la diferencia que hagamos con nuestros votos, pero por otro lado también tenemos que el campo de producción política, de políticas sanitarias, no está actualizado aún en los más progresistas. Nadie está revisando qué tenemos que hacer para lograr, porque es verdad que es un problema, hay que pensar, hay que ponerse en pelotas y sincerarse, tenemos un problema. Tenemos un problema. Houston, si decimos tenemos un problema. que algo innovador es actualizar el listado de enfermedades poco frecuentes. Totalmente. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Grave Sí. y serio y profundo. Y lo que a mí me esperanza es nuestro activismo y nuestra fuerza de capacitación y de que el paciente se Estoy de entere acuerdo. de eso. Me esperanza, ¿sí? Yo me esperanzo por nosotros. Por tal cual, nosotros. por nuestra fuerza. Y creo que la respuesta va a salir de nosotros, porque hasta nosotros mismos empoderamos a nuestros médicos. Y a nuestros investigadores. Yo estoy pensando, por Los ejemplo, que investigadores Argentina creo que tiene la mejor ciencia de Latinoamérica. es y impresionante. Es la mejor cuando es impresionante. te sentás frente a un científico y te cuenta el ensayo en el que está trabajando y lo que puede provocar y la mejora que hace desde lo médico y lo social, como pasó ayer con el doctor Alejandro Berra. Sí, sí. Entonces, Perdón, voy a contar. El doctor Alejandro Berra y el doctor Ricardo Dewey ayer estuvieron presentando en la Facultad de Farmacia y Bioquímica 2 desarrollos absolutamente personales de ellos solitos, sin apoyo de nadie. 2 desarrollos espectaculares que curan gente aquí y en todas partes del mundo. Y uno dice, ¿y se dan cuenta en el poder político de que estos tipos están haciendo ciencia? A las trompadas, con poquito, pero con una inteligencia extraordinaria. No, nadie ayuda. Y no es que están haciendo aportes pequeñitos. no. Dewey contaba cómo había descubierto una proteína que puede sanar un montón de cosas. Y lo que desarrolló Berra en relación a placenta cura heridas imposibles, enfermedades como la epidermolisis bullosa, que hace que los chicos se mueran con las pieles totalmente... Bueno, es una llaga el cuerpo. Diabético que iba a ser Pie amputado. diabético que iba a ser amputado. Estas cosas las hacen argentinos que están solos y les debemos lealtad y compromiso. Ahí es donde uno se enoja y dice, bueno, pucha, tenemos que lograr... Sí, tal cual, yo confío en nosotros y en nuestra capacidad de empoderamiento, registrando, reconociendo y conectando, porque yo estoy pensando en conectar estos científicos Totalmente. con Pablo, con Sebastián y armar estas redes inextinguibles, porque eso es lo que pasa. Ayer Marisa Corec de dermatomiosis me decía, yo esto me lo quiero poner. Claro. Me quiero poner Ella los tiene parches. llagas en las axilas que le duelen horriblemente y no le cicatrizan nunca. La Exacto. dermatomiositis es una enfermedad muy jodida, reumática. Y la verdad es que esa situación de saber que hay un tipo que está haciendo algo que es aplicable ya, no dentro de 20 años. El tipo ya lo desarrolló. ¿Con qué lo desarrolló? Con las placentas que quedan de las cesáreas y que él las recupera. Placentas que iban a ir a la basura, al tacho de material patológico. Él las recupera, las transforma en un material absolutamente inocuo, no es peligroso, está esterilizado, pero que tiene una capacidad de regeneración de tejidos increíble. Bueno, eso
por favor, el Estado, que el Ministerio de Salud vaya a buscarlo a la casa mañana. Que si quiere lo vea como negocio. Claro, que digan, che, ¿cómo podemos hacer para ayudarte y que esto se venda al mundo? O sea, de verdad creo que acá estamos los pacientes remando muy solos junto a los investigadores. Sí. Coincido con vos, la ciencia Sí. argentina es extraordinaria, pero a mí me parece que el campo que siempre está faltando es la Academia de Medicina acompañando el nivel. Por supuesto, tenemos gente extraordinaria como el doctor Pablo Yang, el doctor Pablo Barbosa, hay un montón, la doctora Gisela Streitenberger. Sí. Conocemos médicos que son una maravilla, pero que solos están. Que Pero solos que están. tal Que cual. solos están. Institucionalmente Ayer están Pablo solos. Barbosa contaba que en la Sociedad Argentina de Pediatría solo hay 2 pediatras abocados a Laburando- enfermedades poco frecuentes exclusivas para todo el país. No, es una locura, imagínate. Cuando sabemos que las enfermedades poco frecuentes, señores, en un 50% afectan a niños y que de esos niños un 30% no llega a cumplir los 5 años de edad porque se muere antes. Exacto. Es tremendo, es Exacto. tremendo. Sí, sí, sí. Carly, qué lindo que es escucharte. La verdad que me da ganas de que hagamos programas juntas siempre. Sí, a mí también. En serio, en Sí. serio. Contame un poquito más. ¿Cómo ves vos la perspectiva tuya trabajando a favor del diagnóstico de acá en más? ¿Qué te imaginas? ¿Qué planes tenés para trabajar a favor del diagnóstico? Mira, el camino de estos años fue muy rico porque pude hacer esto, pude modelizar, si querés llevar a un modelo empresarial lo que sería el camino que tienen los médicos que no tienen mucha certeza de cómo trabajar. Entonces, yo me lo imagino de la siguiente manera, dándole herramientas a los médicos para tener alertas, ¿no? Sí. Para que sepan que, por ejemplo, esto que dijimos, un paciente de más de 2 años sin respuestas, hay que pensar en una enfermedad poco frecuente, hay que pensar en una consulta a un genetista, hay que pensar en un exoma para dejar de tratarlo como una especialidad médica, basta de sesgar a las especialidades médicas, integralicemos la medicina. Totalmente. ¿Sí? Entonces, me lo imagino de esa manera, me lo imagino formando las redes virtuosas de médicos, pacientes, investigadores y si quieren, gobierno. Pero es si quieren, porque la verdad es que todo lo que hacemos nosotros versus lo que podrían hacer ellos es exponencial, pero lo que yo veo es que estamos moviéndonos nosotros. Y la otra situación que me interesa arrojar es cómo salen situaciones virtuosas de trabajar en conjunto. No hay forma de ver al médico más como erudito, ¿sí? El médico tiene una experiencia de años de estudio, pero nosotros tenemos, por ejemplo, en mi caso, 9 años de estudio sobre mi patología. Entonces, tengo conocimiento sobre lo Claro que le que pasa sí. a mi hijo. Entonces, mi voz vale. Claro que vale. Y el médico tiene que escucharme, ¿sí? Entonces, también veo que hay mucho campo en lo que se llama advocacy, que es compromiso con el paciente, de la mano con el médico, Exacto. ¿sí? Para Bueno, que podamos resolver el tema de diagnóstico y otras Yo situaciones. te invito a que esto lo sigamos, porque la verdad que estuvo lindo, veamos cómo vamos a hacer. Nos vamos a ir, es bastante probable que cambiemos el horario, pero bueno, de alguna manera vamos a hacer, para hacernos un lugarcito para seguir poniendo la voz, y te queremos ahí. Te invito a que te quedes hasta el final. Vamos a escuchar ahora a una amiga que queremos muchísimo, que es de Alapa, Córdoba. Ella es la mamá de Nahuel. Es una tipa fenomenal, la conocemos hace años, hemos ido a uno de sus eventos en Mendiolaza, provincia de Córdoba. Es María Fernanda de Pedro. María Fernanda, ¿estás ahí? Hola. Hola, preciosa. Hola, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, querida amiga? Muy bien, acá andamos. Bueno, escúchame, estamos acá conectando desde Radio Caput con vos para preguntarte qué fue lo que pasó, porque sabemos que hace 2 días fue la feria. Contanos todo, pues la primera feria, no, la segunda, pero es la primera que se hace así a nivel nacional en Córdoba. Es la segunda edición de la feria Acompañarnos. ¿Nos contás? Sí, cómo no, decime. Fue hermoso, la verdad que me encantó participar. Gracias a todos por dejarme ser parte. No. Estuvo muy bueno porque muchos padres iban de visita para informarse y para enterarse
y preguntar qué es lo importante de parte nuestra, es acompañar a los padres que tienen un niño con alguna dificultad o alguna discapacidad, y para sacarse dudas, pasos hacemos lazos de personas con el mismo o distintos síndromes para que ellos no se sientan solos. Claro que sí. Fer, escúchame una cosa, ¿cuánta gente habrá ido a la feria? Me dijeron que hubo muchísima gente. La verdad que no sé, pero por lo menos, no sé, no quiero mentir, pero 300 personas seguro, porque no había gente, la misma cantidad de gente todo el tiempo, la gente rotaba, iba a un grupo, se iba, venía otro grupo, se iba, y pues así fue. Es como que la gente rotaba todo el tiempo. Yo lo que vi, te digo, cuando las cámaras mostraron, vi mucho más de 300, ¿eh? Yo había calculado casi como, no sé, después averiguemos bien, pero lo que vi era como 1000 personas, en un delirio de cantidad de gente caminando entre los stands. Sí. Ustedes se juntaron por primera vez a Lapa Córdoba. Sí, por primera vez. ¿Y cómo fue esa experiencia de juntarse por primera vez papás y pacientes de diferentes patologías? La verdad muy lindo. Nos empezamos a presentarnos y es como que nos conocíamos de hace mucho. Hubo un vínculo instantáneo. Qué lindo. Tomamos mate, compartimos, sacamos dudas, contamos nuestras experiencias, y eso hace un feedback hermoso porque yo tengo dudas y otro da su punto de vista y me saca mis dudas, y así mutuamente. Y lo que es re loco es que teniendo diferentes patologías, uno descubre que tiene una problemática común. Porque vos sos mamá de un chico que ya no es más un chico, ya es un hombre con acondroplasia. Exacto. Y sin embargo, seguramente tenías puntos de contacto con otros de los papás que estaban allí. Exacto, sí, la verdad que sí. Es como que tenemos algo en común, que es, aparte de nuestro hijo o adulto con discapacidad, tenemos en común las experiencias y la mala experiencia de la mala atención o de la muy buena atención de los pediatras o de los institutos, digamos, ¿no? Claro. Entonces nos ayuda a cómo abordar esas cosas. ¿Cómo sentís que está la situación de las enfermedades poco frecuentes en Córdoba? ¿Tienen presencia ustedes, o sea, el gobierno, la gente que trabaja en salud y en discapacidad, sabe de las enfermedades poco frecuentes? ¿Las nombra, las tiene presentes? No, porque mira, cuando me pasó cuando Nahuel era chico, me preguntaban, ¿por qué tu nene es así? ¿Algún problemita, tu marido y vos? O sea, ni siquiera sabían cómo nace la enfermedad. Claro. Como que y la acondroplasia es de las conocidas. Ojo que la acondroplasia, para el que no lo sepa, es una displasia esquelética que lo que produce es enanismo, baja talla. La clásica situación de una persona que dicen, mira, es una persona con enanismo, bueno, eso es acondroplasia, la forma más común de enanismo. Y vos decís que en ese momento no sentías que estuvieran entendiendo exactamente dónde estabas parada o de qué se trataba la historia de la patología. No, porque no saben cómo tratarlo. Es como que uno como padre va aprendiendo, y si vos te vas a un turno del pediatra porque tu hijo tiene gripe y lo atiende otro pediatra que no es su pediatra habitual, lamentablemente tiene como un desconocimiento de la problemática que ellos conllevan, y es como que uno se tiene que poner a explicar. No, bueno, él es así porque bla, 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 bla. El tema de la anestesia en las operaciones es muy complicado porque no es por edad, es por peso, y se pueden pasar. Claro. Digamos como que uno como padre aprende a la par o más que un médico. Suele pasar, es verdad. A la par. A la par. A la par. A la par. Ya es un verbo. Somos un verbo. Hermosa, escúchame una cosa. Bueno, el año que viene vamos a participar de nuevo en la feria, ¿no? Por supuesto. Y esta vez vayamos con Tuti, nos preparamos con mucho tiempo y rompemos todo, porque siempre vamos a recordar esto, somos entre el 7 y el 10% de la población, así que si calculamos, tenemos que lograr que ese 7 y 10% de la población
que en la Argentina equivale a casi 4 millones de personas, tienen que estar representados, tienen que estar diagnosticados con su diagnóstico de precisión, que es un derecho. Hoy en el Día Mundial de los Pacientes sin Diagnóstico, les recordamos a todos que es un derecho identitario el diagnóstico. No vale decir, ¿para qué quieres saber lo que tenés si total no tiene cura? No, es mi derecho, quiero saber qué es lo que tengo, quiero saber si no tengo otra cosa. Peleen por su diagnóstico, todos. Y logremos el año próximo presencia. Sí, decime. El año pasado, cuando Nahuel era pequeño, hace 24 años atrás, no había tanto internet, no había información, no había bibliografía, no había nada que a mí me explicara su discapacidad. Entonces yo busco en un ciber, que en ese momento había ciber, Alpe de España, claro, y me imprimo 50 hojas de información, y lo bueno de esa información te dice todo lo que tiene tu hijo, lo bueno y todo lo malo. El bulbo raquídeo bajo, la compresión de la médula, los espasmos, y yo quería saber si mi hijo tenía todo eso malo para dormir tranquila. Claro, claro que sí. Como decíamos hoy con Carlina hace un rato, esa tranquilidad que le da a uno, aún enterarse de una macana, es tremendo, pero más vale saberlo porque es una tranquilidad, por fin respirás, sabés dónde estás parado. Nada es peor que no saber dónde uno está parado. Exacto. El miércoles, cuando estábamos en el encuentro, Claudia Pimienta Ábalos, que es una compañera nuestra, que tiene un nene que se llama Pedro, quien tiene el síndrome de Tom Brockett de Novo. Sí. Ella justo tomó 2 casos que todavía los nenes tienen 5 años y recién el año pasado les diagnosticaron el síndrome. Y están buscando chicos que tengan el mismo síndrome como para saber dónde están parados. Sí, sí, sí. Y te hago una consulta. Claudia, una genia. Claudia se puso al hombro el stand de Córdoba desde el primer momento. No lo hubiéramos hecho sin Claudia. Claudia, si nos estás escuchando, un beso gigante acá de Alapa de Buenos Aires, porque ahora vamos a tener que decir Alapa Buenos Aires, Alapa La Pampa. Claro. Va creciendo Alapa, por todos Córdoba. Lados Alapa. Claro que sí. Entonces, bueno, Alapa Córdoba, que se lo puso al hombro absolutamente esa maravilla de Claudia Pimienta, una luchadora total. ¿Quién más me podés contar que estuvo en la reunión de Alapa Córdoba? Sabemos que estuvieron Alejandro Milanesio, Dori, su mujer. Sí. Contame. También estuvo Lili, que es de Re-Tercero. Sí. Estuvo Erika Núñez, que con tiene el nene que... Ella tiene amiloidosis. Sí. Claro, sí. Y él tiene autismo, uno de los nenes de ella tiene autismo. La verdad que se formó un grupo muy lindo. Los chicos que fueron, la pasamos, ¿viste? Cuando estás como con gente como si lo hubieras visto siempre. Sí. No, me encantó. Qué bueno, la qué verdad bueno. Que me gustó mucho. Creo que tenemos que aprovechar, nosotros la conocimos a Claudia Pimienta gracias al doctor ese maravilloso, porque no hay otra palabra, es un tipo maravilloso, que es el doctor Rubén Sosa. Mira. Un genio, el autor de las barrileteadas de la salud. No son de la salud, son de la infancia las barrileteadas. La pregunta mía es, ¿podemos ayudarla y lanzar ahora, si les parece, el desafío de ayudar a Clau a encontrar a otra gente con el síndrome que tiene Pedro? ¿Les parece, chicas? Sí. Mandamos, excelente. Por favor, si saben de alguien, nunca está de más. Si tienen la duda, no importa. Después nosotros nos hacemos cargo de hablar con esa persona y enterarnos, bueno, no era finalmente, no tiene lo mismo, pero tiene otra cosa. Cuando conozcan a alguien que tiene una enfermedad rara, que no le suena nada, que por ahí ni sabe, conéctense con nosotros, llamen a Alapa. Alapa tiene un teléfono que es el 11 22 66 31 01, que es mi celu. Así que más fácil imposible. 11 22 66 3101. Llámennos. Nosotros podemos ayudarlos y además queremos ayudar a Claudia Pimienta, mamá de Pedro, a encontrar otros chicos con Townes-Brock, porque ella puede ayudarlos. Con lo que sabe de la enfermedad puede ayudarlos. Ella le habían dicho que su hijito Pedro iba a vivir 2 días, que no iba a caminar nunca, y el chico está vivo y camina, y eso tuvo que ver con el conocimiento, el esfuerzo y el compromiso de esa mamá. Y así para todas las patologías. O sea, tenemos que lograr que se acerquen todos. Yo los quiero súper recontra aplaudir y felicitar
por esta maravilla que hicieron en el evento de Córdoba. Las imágenes fueron preciosas, las vamos a poner todas en la página de Alapa ahora cuando Ariel vuelva, porque Ariel no está ahora en la Argentina, y vamos a levantar todo el evento. Estamos llegando al final de un día lindísimo de programa. Estuvo bárbaro, vieron que no tuvimos ni tanda, no hicimos ni media interrupción porque estaba demasiado suculento. Escuchen, lo que les quiero decir es que la respuesta al acertijo de la otra vez era el libro de la anatomía de Grey. Yo había preguntado qué serie de televisión, telenovela, tenía que ver con una histórica producción, edición que se había hecho, que había sido la primera edición. Aparte, perdón, voy más para atrás. Fue la primera edición de una anatomía que hoy se sigue usando, porque la anatomía de Grey se sigue usando. Que cuando se hizo, no había todavía luz eléctrica. O sea que imagínense, con la luz del día se podían hacer los dibujitos que se hacían sobre los cadáveres que se estudiaban para hacer anatomía. Esa anatomía es la anatomía de Grey. Grey era el autor de este libro de anatomía. Entonces, bueno, mi acertijo era la anatomía de Grey. No salió de la nada, salió de un libro histórico que hoy se sigue usando. Y que es una cátedra de la UBA. ¿Es una cátedra de la UBA? Claro, que te toque, vos tenías 3 cátedras. Entonces, ¿sí? Claro, todos esperábamos que nos toque Grey, porque era aprender anatomía, ¿viste? Mire usted. Bueno, vamos a tener que irnos. Chicas, fue precioso estar con ustedes. ¿Se sintieron cómodas? Felices, cómodas. Perfecto. Bueno, un beso grande para todos los pacientes, para todos los médicos comprometidos, para todos los investigadores amigos, para los que quieren la salud, la libertad, la felicidad de los demás. Este programa lo hacemos con amor, desde Alapa, para cada persona que tiene un corazón enamorado de la vida. Un beso grande. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. De sangres muchas, somos cultura y esta piel sabe de lucha. Necesitamos más pediatría, necesitamos genetistas, más empatía, necesitamos genetistas, acceso a las terapias, mesa interministerial, un ministerio que entienda, un ministerio que escuche, cambios de currícula, las universitarias, medicina de precisión, el movimiento de pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. Movimiento Internacional de Pacientes. Ulapa ya les informa que no podemos claudicar. Entiendan que no se vale, no podemos renunciar. Esto acaba de empezar, ya no podemos parar. Los nuestros no son rehenes por desorden en sus genes, y la atención que queremos es la que no merecemos. Acceso garantizado, seguimiento programado, un especialista al lado. Respeto y dignidad ya no los hemos ganado. No hace falta que les diga que toda la banda unida jamás será excluida. Que cosas buenas sucedan, no debemos esperar. En Caput pasan cosas. Andrés, Cuervo, Larroque. Me parece que hoy, obviamente, la esperanza está alrededor de Cristina, de su figura, de su credibilidad, de su coraje, y nosotros no podemos correr un centímetro de eso. ¿Cómo estás, Horacio Pietragana? La verdad que hoy veo en Cristina la única que nunca gobernó para las corporaciones y solamente para el pueblo, y quiero que sea candidata. Creo que como gran parte de la ciudadanía queremos que pase eso. Teresa Parodi. Es lo que el pueblo quiere y es lo que vamos a seguir intentando que suceda a todo lo que sea necesario. Diputado Juan Marino. De hacer un gran acto multitudinario el 25 de mayo, en la 9 de julio, donde ella tome finalmente la definición que ella considere mejor. Somos muchas y muchos los que queremos que ella sea la candidata. Es con vos al frente. Jorge Ferraresi. Nosotros somos una cantidad de compañeros convencidos que Cristina debe ser candidata, generar este volumen de acciones que van escalando hasta que Cristina considere y entienda que es la única que puede representar al pueblo, un pueblo que necesita respuesta de un estadista, y la única en la Argentina que está en condiciones de hacerlo es Cristina Fernández de Kirchner. Guado de Pedro. El pueblo dice: basta de la utilización del Poder Judicial para resolver las cuestiones que no se pueden resolver en las urnas.
Radio. Caput. El pueblo dice no a la proscripción de Cristina. Esas cosas.